Mi nombre es Julio Musé, estudiante de SAIA Nuclear Aure, y hoy en la asignatura Derecho Inquilinario voy a hablar lo relacionado al arrendamiento y el contrato de arrendamiento. Si nosotros hablamos de lo que es arrendamiento, nos remitimos al Código Civil y nos establece en el artículo 1709 y 1710 que es un contrato que va a surgir entre el arrendador y el arrendatario, donde va a estar en el medio de este contrato una cosa que sería el bien inmueble. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vean que el arrendatario va a tener la obligación de pagar una renta por usar y gozar ese bien inmueble. Si nosotros vemos los elementos que van a estar implícitos dentro de lo que va a ser un contrato de arrendamiento, podemos hablar que va a existir el consentimiento de las partes. También vamos a hablar de que la cosa cuyo uso va a ser el arrendatario debe tener la obligación de cancelar un canon por ella, que se va a llamar precio, y en otras palabras es un alquiler lo que va a cancelar, y que la duración que no existe en la venta va a ser la que se pongan de acuerdo al terminar el contrato. Luego vamos a hablar nosotros de ese contrato de arrendamiento. Y el contrato de arrendamiento, vean que tenemos la figura del arrendador y el arrendatario. El arrendatario va a ser quien se obliga a pagar, y el arrendador es el que obliga a hacer gozar a la persona de la cosa inmueble. Él está obligado a gozar de esa cosa inmueble. Dispone de la cosa por un tiempo determinado según se establezca el contrato, y va a tener la obligación de cancelar un monto por el uso del bien. También decimos que hay una cantidad de términos cuando nosotros hablamos de un contrato que debemos tener precisados claros. Uno de ellos es lo que se refiere al arrendador. ¿Quién es el arrendador? Es la persona que es dueña o propietaria del inmueble que va a ceder para que otro uso y goce según los convenimientos que se establezcan en las cláusulas de un contrato. El canon es el monto que se va a cancelar del arrendamiento, que también se llama alquiler. La cosa arrendada va a ser el inmueble, la casa o el espacio que se le cede a la otra persona para que lo use y goce. Y el arrendatario es la persona que se compromete a usar y gozar y conservar el bien que ha recibido en arrendamiento. Luego, si nosotros vamos a analizar las normas que rigen actualmente, vean que anteriormente hablábamos de la ley de arrendamientos inmobiliarios del año 2000. Pero luego hubo la necesidad de hacer unas adecuaciones a la norma, y por ello surge la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda en el año 2011, que también en esa fecha surge su reglamento. Entonces estamos hablando de una ley que vean que va a hacer regulación y control de los arrendamientos. ¿Cómo lo hace? Va a aplicar solo para la vivienda, y allí se estipula que el mínimo del contrato debe ser de 1 año. Que debe existir la resolución de la SUNAVI como se ha fijado el monto del arrendamiento. La Superintendencia Nacional de Arrendamientos y Vivienda es el ente que se le encarga de regular la actividad de arrendamiento, y que va a tener su sede principal en Caracas, pero sí va a estar funcionando a nivel de la alcaldía en la oficina de inquilinato. Y va a regir una cantidad de características. Por ejemplo, en el caso de la separación del cónyuge, que estos hayan efectuado un contrato de arrendamiento, el cónyuge que hay uno que se va, supongamos que el cónyuge que se fue en esa separación era el que tenía el contrato establecido, puede, a través de una subrogación de contrato, la otra persona hacer el contrato y que se le den las condiciones que estaban establecidas en el primer contrato realizado con la otra persona. También se puede subrogar un contrato por muerte de la persona que tenía alquilado ese bien inmueble, y luego los
herederos o la persona que quedó allí habitando puede subrogar el contrato y la Tsunami se lo va a permitir. Y si existe también un contrato con un fin distinto al establecido en esta ley, ese contrato va a ser nulo. Se hace un contrato simulando que es un arrendamiento y se está realizando otra actividad, eso la Tsunami le va a dar un carácter de nulidad. Luego también tenemos en el ámbito de arrendamiento de uso comercial una norma que data del año 2014 y vean que se llama la Ley de Regulación de Arrendamientos de Uso Comercial. Ella va a aplicar para viviendas e inmuebles de uso comercial. Vea que hace mención a viviendas e inmuebles porque yo puedo tener dentro de la vivienda un anexo y lo alquilo para una oficina, entonces allí aplica la parte de uso comercial. O en la vivienda tengo en el garaje un galpón que lo alquilo, no un galpón como tal, sino un techo donde se puede montar un taller de una cauchera. Entonces allí estamos aplicando también esta ley de uso comercial. Ella nos establece que la duración mínima del contrato debe ser de 1 año o menor según la actividad. Si yo hago el contrato del arrendamiento por un anexo porque estoy haciendo una obra determinada que es envasar un producto, al momento que termine, si termina los 3-4 meses, hasta allí durará el contrato. También nos dice que todo contrato de arrendamiento de uso comercial debe establecer el valor del inmueble, el canon de arrendamiento que va a pagar y la modalidad de cálculo que se empleó para determinar ese arrendamiento. Y también nos dice que todos los pagos que se realicen por ese concepto de arrendamiento deben ser en una cuenta corriente a nombre del propietario de ese local, que sería el arrendador. Esto era lo que iba a hablar relacionado con este tema.